Muy buenos días para todos aquellos que estén observando la presentación de este video correspondiente a la actividad de la semana número 2. El producto es video educativo y del cual vamos a apoyarnos de la lectura Una ciencia sin método, una mirada de la propuesta de Paul Feyerabend aplicada a la enseñanza de las ciencias, de la asignatura Filosofía y Epistemología para la construcción del conocimiento científico, que presenta Israel Bravo García, de la Maestría en Educación de la Universidad IEXPO. Pues bien, Paul Feyerabend fue un austriaco que vivió de 1924 a 1994, filósofo de la ciencia que dedicó gran parte de su vida al estudio de cómo es que se generaba el conocimiento, apoyándose de las diferentes corrientes que existían en ese momento y de las cuales él estaba influenciado. Algunas de sus características, de las cuales pues pudieron observarse los resultados de sus propuestas, de sus estudios, fueron el anarquismo y el sentido crítico. Todo lo que él llegó a hacer tenía estas características como parte pues de su persona y de la ideología de su trabajo. Él concebía entonces que la idea de un método fijo o una teoría fija es una imagen demasiado simple del hombre y sus circunstancias sociales. Él afirmaba que en la estructuración del conocimiento y las vías de la ciencia, todo se valía. Entonces, para conocer lo que Paul Feyerabend propuso, tenemos que comenzar por las primeras dos influencias que tuvo en aquellos momentos, en sus inicios, que fue el empirismo y el racionalismo. Estas dos corrientes fueron las dos primeras que influenciaron su vida académica y de las cuales vamos a platicar. El empirismo aseguraba que la única manera de acceder a la verdad es a partir de aquel conocimiento que pase por la experiencia sensorial, es decir, todo aquello que tuviera un proceso sensorial y por el cual el conocimiento pasara por estos canales sensoriales en el individuo, pues podía ser considerado un conocimiento válido. Al empirismo también se le conocía como un conocimiento ordinario o un conocimiento vulgar. Y pues en este caso estaba representada por la opinión sin reflexión crítica. Entonces el empirismo fue la primer corriente de la cual Paul Feyerabend se apoyó y con esto pues aseguraba que el conocimiento era más influenciado por la percepción sensorial que por otras situaciones. Cuando en su momento Paul Feyerabend ya no se sintió, digámoslo así, apoyado por las diferentes acepciones que tenía el empirismo, abandonó esta corriente, se declara antiempirista y se apoya ahora del racionalismo. El racionalismo consideraba que el único conocimiento válido, verdadero y científico se alcanza a partir de una estructura lógica, de un análisis crítico usando la razón. Y entonces de esta manera podríamos darnos cuenta de cómo hay una diferencia entre lo que consideraba el empirismo y ahora lo que consideraba el racionalismo. Ahora se basaba de la lógica y también de un análisis con tendencia hacia la razón. Ya no se basaba de una percepción sensorial, ahora se apoyaba de la lógica y la razón. Y es así como realizó diferentes estudios y es así como, apoyado de este racionalismo, pues fue generando ciertas propuestas. En su momento también, como le pasó con la primer corriente, cuando ya no se sintió apoyado por el racionalismo, abandona el racionalismo y se va a otra de las siguientes corrientes, el escepticismo. El escepticismo consideraba que todo conocimiento que se da por absoluto es rechazado. Entonces, esta idea de poder decir que había una
un conocimiento total, un conocimiento absoluto, y que este era el plus, el máximo, o que era la totalidad, era de entrada puesto en duda, puesto en discusión, porque para el escepticismo no había conocimiento que fuera absoluto. Se duda porque existen diferentes maneras de entender un fenómeno, no solamente una. Y entonces ahí se dan cuenta que primeramente no hay verdades absolutas y en segunda hay diferentes formas de poder generar el conocimiento utilizando pues otras vías, otros métodos. Cuando ya comienza a tener limitaciones esta corriente, el escepticismo, recurre al idealismo. El idealismo entonces propone que la verdad solo se alcanza a partir de la idea del objeto que se somete a prueba o a análisis. La idealización de las cosas es la primera etapa del conocimiento. Tenemos la idea del objeto, pero no conocemos al objeto. Y entonces en este caso podríamos decir que el idealismo consideraba que no había manera de poder concebir que se conocía todo al respecto con relación al conocimiento y que se tenía todo cubierto, todo complementado, siendo que la idealización que nosotros teníamos a lo mejor de un objeto, de una situación, era solamente una etapa del conocimiento, que habría que avanzar aún más para poder considerar que el conocimiento se nutría, que el conocimiento se complementaba. Y entonces cuando ya una vez más el idealismo le comenzaba a quedar pequeño a Paul Feyerabend, recurre al realismo. Y es en el realismo en donde hay toda una consideración en cuanto a la variedad de las corrientes, de las consideraciones, una, digamos, aceptación de muchas posturas. El realismo entonces consideraba que para llegar a la verdad el objeto debe pasar por los sentidos, sí, como lo aseguraba el empirismo. El objeto debe pasar también un proceso en donde se base de la lógica también. Y entonces habría que considerar que para el realismo era un apoyarse en las diferentes consideraciones de cada una de las corrientes. Entonces el realismo utilizaba las fases y las etapas de los demás para validar el conocimiento y poder pues apoyarse de uno y de otro para poder considerar diferentes perspectivas, diferentes maneras de que este conocimiento fuera más complementado, visto desde varias ópticas y desde varios ángulos. Ahora bien, pues en el realismo, dada la misma situación de que ya no se sentía apoyado por las consideraciones que tenía, recurre y se apoya del positivismo. Y entonces el positivismo consideraba que el conocimiento que puede ser analizado se apoya del empirismo, que puede someterse a las pruebas del conocimiento científico, era como tal quien cumplía con toda las formas de poder generar este conocimiento. La verdad podía ser alcanzada cuando se somete el fenómeno al método científico, cuando se pueden generalizar resultados. Y entonces Paul comienza a apoyarse y a adoptar esta idea de que había un método científico. Al principio él creía que esto era una realidad y podía seguirse desde un inicio hasta un final y socializar ese final. Y entonces este positivismo pues tiene sus implicaciones para la vida de Paul Feyerabend. Después de esto, ya casi al final de su vida, del proceso de sus propuestas, llega a esta etapa que es el anarquismo epistemológico. El anarquismo epistemológico es la propuesta de Paul Feyerabend como algo que él considera una realidad en la vida científica y en la generación del conocimiento. La anarquía en sí significa sin poder del Estado. Es la ideología que propone que la única manera de que el hombre sea libre es cuando no esté bajo el sometimiento. Pero él en sí utilizaba el término de anarquismo pues como parte de un sentido metafórico.
No es que el método científico no vale, sino que no debe ser la única forma de generar conocimiento. Y entonces el método científico, dentro de sus inicios, como el planteamiento del problema, la justificación, entre otros, pues comenzó a ser relegado. Y él se abraza ahora del relativismo. El relativismo considera que el conocimiento se da a partir del contexto, de la cultura y de las diferentes realidades del individuo. Esta corriente se contrapone a absolutismo. Llega entonces al término de inconmensurabilidad, que dice que es imposible que todos los sujetos lleguen a la misma verdad siguiendo un método tan rígido, porque cada sujeto percibe la realidad de manera distinta. Y es así entonces como Paul Feyerabend recurre a esta manera de poder decir que la ciencia se abrazaba de poder asegurar que solo había un método cuando él al final decía que no era la única razón, que no era la única verdad. Y es ahí en donde llega a las conclusiones de poder contrastar las ideas de cómo quien aseguraba que si no se seguía ese método no cumplía con los criterios de la ciencia y no podía considerarse un conocimiento, cuando él a su final en los términos de sus estudios, pues consideraba que había más formas y más métodos para poder lograr y conseguir este conocimiento. Hasta aquí el contenido, comparto la referenciación de este documento del cual me apoyé. Mi nombre es Israel Bravo García, muchas gracias.